Os invito, hermanos y amigos, a abrir vuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, para leer en el capítulo 10 los versículos 46 al 52. Dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó Jesús y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué diálogo tan importante el mantenido entre aquel pobre hombre llamado Bartimeo, que estaba ciego y que era mendigo, y aquel otro hombre llamado Jesús, que era la luz del mundo y que iba por todas partes haciendo bien. En el versículo 51 Jesús le dice: ¿Qué quieres que te haga? Y Bartimeo responde: Señor, que vea. Y Jesús se limita a decir: Pues ve, tu fe te ha salvado. Qué oración tan hermosa, tan sencilla y a la vez tan profunda. No en vano fue contestada inmediatamente por el Señor. El milagro tuvo lugar a la salida de Jericó, la última gran ciudad bajando desde el norte de Palestina en dirección a Jerusalén. Situada en un fértil valle no lejos del río Jordán, donde Jesús fue bautizado por Juan, el camino hasta Jerusalén se hacía peligroso, pues tenía que andarse entre montículos, en cuyos recodos se guarecían los maleantes, para atracar a los atrevidos caminantes que se aventuraban a realizar aquel recorrido solos. Jesús y sus discípulos iban rodeados de una multitud de peregrinos que se dirigían a Jerusalén con motivo de la festividad de la Pascua. En cada ciudad o aldea por la que pasaban, nuevos peregrinos se añadirían al grupo para no hacer en solitario tan peligroso camino. Los que no tenían la suerte de ir a Jerusalén solían salir para saludar y despedir a los que se agregaban al grupo, el cual a la salida de Jericó debió ser ya muy numeroso. Dice la palabra de Dios que fue allí donde se encontraba mendigando el ciego Bartimeo. La ceguera era una enfermedad muy corriente en aquellos tiempos en Palestina. El fuerte sol que quema las pupilas y la poca higiene practicada en aquellos tiempos harían que muchas personas sufrieran de los ojos. Bartimeo, que habría sido trasladado allí por algunos familiares o vecinos, con el fin de implorar la caridad de los peregrinos que con motivo de la Pascua iban a Jerusalén, debió escuchar el comentario de que entre los que formaban el grupo de peregrinos se encontraba el profeta ambulante de Nazaret, aquel que por todas partes iba haciendo bien. ¿Jesús de Nazaret?, se preguntaría el ciego. ¿No es ese taumaturgo que tantos milagros dicen que ha realizado? El que ha resucitado muertos, el que ha sanado a los leprosos, el que ha curado a los paralíticos, el que ha hecho andar a los cojos
oír a los sordos, hablar a los mudos, y lo que para él era más importante, ver a los ciegos, y pasa por mi lado. ¡Qué oportunidad tan maravillosa!, pensaría Bartimeo. Esta puede ser la única ocasión que yo tenga de que ese obrador de milagros pase por mi lado, y no debo desaprovecharla. Efectivamente, Jesús ya no iba a volver a Jericó. Era su último viaje a Jerusalén, ya que había surgido una gran tensión entre el Divino Maestro y los dirigentes religiosos que se oponían a su ministerio. Jesús les había llamado públicamente raza de víboras y sepulcros blanqueados. Ellos estaban furiosos buscando una oportunidad para matarle. Indudablemente, el fuerte encuentro iba a tener lugar en Jerusalén, donde la gente iba a recibirle en triunfo por saber que había resucitado a Lázaro. Por eso, ni corto ni perezoso, cuando con su fino oído adivinó que Jesús estaba pasando frente a él, Bartimeo empezó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Naturalmente, junto a Bartimeo había otra gente ansiosa de poder escuchar lo que Jesús estaba diciendo, por lo que consideró inoportuno los gritos del ciego y le ordenó que se callase. ¿Qué te crees? Podemos imaginarnos que le diría la gente: ¿que el maestro va a fijarse en ti, un pobre mendigo sin importancia? Cállate, hombre, y no interrumpas con tus ruegos al maestro. Él tiene una multitud de oyentes y no les vas a dejar pendientes por causa tuya. Por favor, cállate y no molestes más. Pero Bartimeo, que no quería desaprovechar la gran oportunidad de su vida, siguió gritando: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Aunque la traducción castellana no lo refleja claramente, la Escritura dice que el ciego clamaba desaforadamente, como cuando ruge una fiera. Y para sorpresa de todos, Jesús, el Hijo de David, Dios hecho hombre, escuchó la petición angustiosa de aquel pobre y necesitado ciego. Porque para Jesús el individuo tiene más importancia que la multitud, y el obrar es más importante que el hablar. Y deteniéndose, mandó llamar al ciego. Todo cambió en un instante. El que hasta ahora pasaba desapercibido empezó a ser el centro de atracción, acaparando las miradas de todos. Los que hasta ahora le habían ordenado callar, ahora le animaban para que fuese a la presencia de Jesús. «Levántate», le dicen, «te llama a ti». Podemos imaginarnos aquella escena tan conmovedora. Bartimeo, el pobre y ciego mendigo, arrojando su capa, agarrándose a las personas que tenía junto a sí, poniéndose de pie lo más rápidamente posible, levantar su cabeza y abrir sus ojos, aunque sin poder ver absolutamente nada, y dirigirse apoyado en los brazos de sus compasivos amigos hacia donde estaba el Divino Maestro. Podemos imaginarnos a Jesús, la luz del mundo que ilumina a cuantos fijan sus ojos en él, mirando tiernamente al enfermo que espera ansiosamente su ayuda. Y podemos imaginarnos a la multitud formando un corro alrededor de ellos dos, anhelando contemplar un nuevo milagro de Jesús. Ya frente a frente, el médico con el enfermo, el Creador frente a la criatura, el que es la luz del mundo junto al que se halla sumergido en una profunda oscuridad, Dios diciéndole al hombre: ¿qué quieres que te haga? Parece una pregunta innecesaria. Bien sabía Jesús qué es lo que Bartimeo quería. Jesús había sanado a muchos otros enfermos y había devuelto la vista a muchos otros ciegos. Y sin embargo le hace la pregunta:
¿qué quieres que te haga? Porque Jesús quería escuchar de labios de Bartimeo aquella súplica que se convertiría en una oración modelo, profunda y sincera. Señor, que vea. Y Jesús le responde con toda sencillez y naturalidad, pues ve, tu fe te ha salvado. Si tienes fe para creer que te puedo dar la vista te doy. E inmediatamente, nos dice el texto sagrado, Bartimeo recuperó la vista. Sus pupilas se animaron y pudieron ver a aquel que iba por todas partes haciendo bien y que terminaba de darle la vista a él. ¡Qué suceso tan extraordinario! ¡Qué milagro tan maravilloso! Aquel hombre que nunca había visto nada, cuando por primera vez pudo ver, sus ojos tropezaron con aquel que es la luz del mundo, que vino a la tierra para iluminar a cuantos andan en la oscuridad espiritual del pecado. Hermanos y amigos, es hermoso meditar en este extraordinario milagro realizado por Cristo Jesús hace 2000 años en la persona de Bartimeo. Pero, ¿qué enseñanzas tiene para nosotros, hombres y mujeres que vivimos en el siglo XX? Cuando leemos el Nuevo Testamento y meditamos en los milagros de Jesús, no lo hacemos para recordar simplemente lo que el Señor hizo en el pasado con tal o cual persona, sino para aplicar sus enseñanzas a nuestro tiempo, sabiendo que su poder maravilloso para sanar no se ha acortado y que su compasión profunda para cuantos le invocan sigue manifestándose en la actualidad, y que lo que él hizo con los que le aclamaban con fe hace 20 siglos, puede hacerlo también con nosotros en el día de hoy, si acudimos a él con la misma fe. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 3 clases de personas se destacan en este relato evangélico: Bartimeo, la gente que le rodea y Jesús. Las 3 tienen enseñanzas importantes que darnos. Pensemos en ellas brevemente. Las lecciones que nos da Bartimeo. ¿Qué puede enseñarnos a nosotros ese pobre hombre ciego y mendigo? Primero, sabía lo que necesitaba. Bartimeo era consciente de su situación. Estaba ciego y deseaba la vista. Cuando Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga?, Bartimeo no se contentó con pedirle un trozo de pan o una moneda, sino que le pidió lo que para él era lo más importante, la vista. Él sabía que estaba constantemente supeditado a la buena voluntad de otras personas para llevarle y traerle a aquel lugar. Por su ceguera tenía que depender de los demás. Tenía que contentarse con lo que los otros quisieran darle para comer y para vestir. Pero si él recuperaba la vista, podría valerse por sí mismo, podría trabajar y ganar su sueldo sin tener que depender de la caridad de sus vecinos. Por eso, cuando Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga?, Bartimeo no se contenta con pedirle algo insignificante, sino que va al grano, va a lo esencial, va a lo que para él es más vital. Y puesto que el Señor le ofrece lo que él quiera, él le pide ver. Y Jesús le concedió lo que el ciego le pidió. Hermanos y amigos, cuando venimos a la iglesia, que es la casa de Dios, debemos ser conscientes de que estamos en la presencia de Cristo, que ha prometido estar donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Pero debemos ser conscientes al propio tiempo de nuestras necesidades para exponérselas con claridad al Señor. Cuando nos presentamos ante el trono de la divina gracia y en oración entramos en comunión con el Señor, debemos pedirle lo que para nosotros es más importante:
Hoy como ayer Jesús nos pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Para qué vienes a mi presencia? ¿Qué pide tu corazón? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué le respondemos? No le pidamos pequeñeces, no desaprovechemos la oportunidad. Como Bartimeo, pidámosle algo importante, algo esencial, algo que valga la pena. En todos los aspectos de la vida, solo triunfan los que saben lo que quieren. El estudiante que va a la universidad debe saber qué es lo que quiere ser y asistir a las clases que le instruyan en la carrera que quiere estudiar. De lo contrario, perderá su tiempo y su dinero. La mujer que va a la tienda o al mercado para comprar lo necesario para hacer la comida debe saber qué es lo que quiere comprar. Puede gastarse todo su dinero y no adquirir lo que le es preciso para tal o cual comida. Es preciso, tanto en el orden material como en el espiritual, saber lo que queremos. ¿Qué te hace falta a ti, querido amigo, delante de Dios? ¿Tienes ya el perdón de tus pecados? ¿Tienes ya la seguridad de la vida eterna? ¿Tienes ya la vista espiritual? Si aún estás ciego del alma, pídele a Cristo que te dé la vista y Él te la dará. Bartimeo tenía fe en Jesús. Sabía que necesitaba la vista, pero sabía que Jesús podía dársela y le suplicó con mucha fe que se la concediera. Sin fe es imposible agradar a Dios, y si vamos a suplicarle que nos ayude, debemos tener confianza en Él. También la fe es indispensable en todos los aspectos de la vida. Cuando montamos en un tren, tenemos fe en el maquinista y confiamos en que nos llevará a nuestro destino. Cuando visitamos al médico, tenemos fe en su experiencia y confiamos en que nos dará el remedio oportuno. Cuando competimos en el deporte, tenemos fe en que podemos salir triunfadores. Espiritualmente hablando, debemos tener fe en Cristo Jesús, quien nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevémosle nuestra carga, expongámosle nuestro problema, confiémosle nuestra necesidad, presentémosle nuestros pecados y Él nos hará descansar. Supo ser agradecido. Bartimeo nos enseña el deber de la gratitud. Cuando recibió la vista, seguía a Jesús en el camino glorificando a Dios. Cuánto nos hieren las personas desagradecidas. El propio Jesús experimentó en su vida los efectos de las personas ingratas. Recordad la curación de los 10 leprosos y cómo solo uno volvió a darle las gracias. Cuántas personas se hacen pasar por nuestros amigos cuando nos necesitan, pero cuando han conseguido lo que querían, muchas veces se olvidan de nosotros. ¿Cuántas veces por haber hecho un favor a alguien, por haberle prestado un dinero que necesitaba y que prometía devolvernos pronto, hemos perdido el dinero y al amigo al que se lo prestamos? ¿Cuántas personas a veces, para no reconocer que les hicimos un favor, dan media vuelta en su camino para no tropezarse con nosotros? Espiritualmente hablando, la ingratitud es tan desagradable como en el mundo físico. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos olvidamos de agradecer a Dios las bendiciones que ha derramado sobre nuestra vida? ¿Cuán pocas veces damos gracias a Dios por la salud que disfrutamos cuando hay tantos enfermos? Por el trabajo que tenemos cuando hay tantos que no lo tienen? Por la fe que arde en nuestro corazón cuando hay tantos incrédulos? Por la vista espiritual que un día recibimos cuando hay tantos que están ciegos? Seamos agradecidos al Señor y sigamos a Jesús en el camino,
glorificando a Dios por lo que ha hecho con nosotros, testificando a los demás de lo que Cristo hizo en nuestra vida y puede hacer en la suya, proclamando el glorioso Evangelio de Cristo, que es potencia de Dios para salvar a todo aquel que cree, que da paz, gozo y seguridad a todo el que lo recibe, y que rompe las cadenas de cuantos se sienten esclavizados por el vicio y el pecado, si claman con fe a aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pensemos en las lecciones que nos da la gente. ¿Qué nos enseña la multitud? Primero, que la gente es muy voluble. Tan pronto pedían al ciego que se callara, como le animaban para que acudiese a Jesús. Las personas fácilmente cambian de opinión. Ahora niegan lo que antes afirmaban. Los mismos que aclamaron a Jesús como a rey, luego pidieron que fuese crucificado. Unas veces se nos presentan como amigos y si les conviene, ignoran el habernos conocido. Segundo, la multitud nos enseña que no debemos depender de los demás. Cuando estamos en la presencia de Cristo, no debemos pensar demasiado en lo que los demás pueden hacer o decir. Somos nosotros los que conocemos nuestra necesidad espiritual y debemos clamar al Señor sin preocuparnos de lo que dirá el vecino o de si le gustará al amigo. Tal vez oiremos voces que dirán: no clames ahora al Señor, déjalo para más adelante, piensa en el negocio que puedes perder, etc. Amigo, esas son las voces que estorban nuestro encuentro personal con Cristo, como estorbaban a Bartimeo. Pero él las desoyó e hizo lo que personalmente a él le convenía. Aprendamos también nosotros. Espiritualmente necesitamos tomar una decisión personal, cada uno en particular, sin importarnos lo que piensen o digan los demás. Nadie puede actuar por nosotros. Tú te salvarás no porque tu madre sea buena cristiana, sino porque tú personalmente hayas tenido un encuentro personal con Jesús y le hayas aceptado personalmente como a tu Señor y Salvador. ¿Lo has hecho ya? Pensemos por último en lo que nos enseña Jesús. Entre otras cosas, nos enseña su presencia. Jesús sale a nuestro encuentro cuando estamos necesitados. Muchas veces en la vida nos parece encontrarnos a solas con nuestros problemas, como se encontraba Bartimeo, sin hallar solución a los mismos y sin que nadie parezca tener interés en ayudarnos. Quizá estamos sufriendo una enfermedad, quizá afrontamos un problema económico, quizá nos damos cuenta de que nuestro hijo no va por buen camino, o que nuestro esposo o nuestra esposa no nos prestan la atención de otro tiempo. Y lo peor del caso es que no vemos salida a esa situación terrible en la que nos hallamos. Estamos en medio de una oscuridad total y desesperante. Cuando esto ocurra, clamemos al Señor como hizo Bartimeo, y Él saldrá a nuestro encuentro. Él se halla cerca de nosotros, y aunque nosotros no le veamos a Él, Él sí nos ve a nosotros. Él espera que nosotros le aclamemos como hizo el ciego. Expongámosle nuestro problema con fe, sabiendo que Él está cerca de nosotros. Él lo ha prometido: yo estoy con vosotros siempre. Jesús nos enseña también su compasión. El pasaje nos dice que Jesús no solo estuvo cerca de Bartimeo, sino que se compadeció de su desgraciada situación. El ciego estaba rodeado de gente, pero ninguno se preocupó de él, excepto el Señor, que dejó de dirigirse a la multitud para fijar su atención en él.
Hay personas que pudieran solucionar algunos problemas de otras personas necesitadas. Y la verdad es que conocen tales problemas. Quizá viven cerca de tales personas. Pero si no se compadecen de ellas, de nada sirve el conocerlas. Es necesario tener compasión de alguien para salir en su ayuda. Recordemos lo que aconteció con el herido según la parábola del buen samaritano. El escriba y el sacerdote pasaron por su lado, le vieron herido y necesitado, pero no se preocuparon de curarle sus heridas. No sintieron compasión de él. Solamente el buen samaritano se compadeció y le socorrió. Jesús es siempre ese buen samaritano que sale a nuestro encuentro y nos da la mano y resuelve nuestro problema como hizo con Bartimeo. Venid a mí, nos dice, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El que a mí viene, no le echo fuera, dice el Señor. Jesús nos enseña también su poder. De nada sirve estar cerca de un necesitado y sentir compasión de él si no podemos solucionar su problema. ¿Cuántas veces una madre está cerca de la cama de su hijo enfermo y quisiera ayudarle, pero no puede y se desespera viendo que el hijo se le muere? ¿Cuántas veces conocemos a un amigo que ha quedado sin empleo y sentimos compasión por él y su familia, pero no podemos remediar su lamentable situación? Quizá había muchos vecinos que conocían a Bartimeo y se compadecían de él, pero eran incapaces de sacarle de su miseria y devolverle la vista que no tenía. Pero esto no pasa con Jesús. Él es distinto a los demás. Está cerca de nosotros, conoce nuestra situación, siente compasión de nuestros problemas y necesidades y puede y quiere curarnos. Estas son las condiciones para que un amigo sea eficaz: que esté cerca de nosotros cuando le necesitamos, que pueda dar la solución a nuestro problema y que quiera hacerlo. Y este amigo es Cristo Jesús. Hermano y amigo, apliquémonos la enseñanza de este pasaje a nuestra vida particular. Cristo Jesús está en medio de nosotros y nos pregunta a cada cual: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le vamos a responder? ¿Cuál es nuestra necesidad? No desaprovechemos la ocasión como no la desaprovechó Bartimeo. Imaginémonos que Jesús me hace a mí la pregunta que hizo a Bartimeo: ¿qué quieres, José, que te haga? Yo no le respondería como Bartimeo, aunque su respuesta fue muy buena. Yo daría una respuesta más personal que la de él. Añadiría una palabra. En vez de decir que vea, yo diría que te vea. Que te vea a ti, Señor, que estás cerca de mí. Si no es para verte a ti, es preferible seguir ciego. Que te vea como creador en las obras maravillosas de la creación. Que te vea por las noches al contemplar el firmamento estrellado. Que te vea por el día al sentir el sol que me alumbra y al divisar las flores de los campos. Que te vea en la persona del predicador que en tu nombre me enseña y me amonesta. Que te vea en la persona de mi prójimo necesitado, a quien por tu amor y en tu nombre debo ayudar y socorrer. Que te vea sobre todo como al Hijo de Dios encarnado, venido al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, como dijera Pablo, yo soy el primero, el más interesado en esa salvación. Sí, que te vea como a mi Señor, al que debo servir y obedecer, y como a mi Salvador personal, al que debo aceptar en mi corazón. ¿Qué quieres pedirle tú, amigo que me escuchas? ¿Cuál es tu necesidad? Si estás ciego espiritualmente,
porque aún no le has visto como a tu Salvador personal, pídele que te dé la vista del alma, pídele que entre en tu corazón, pídele que perdone tus pecados, pídele que te dé seguridad de vida eterna, pídele que te dé el gozo y la paz de saber que entras a formar parte de la familia de Dios. Él sabe tu situación, pero quiere que tú le invoques. Él quiere entrar en tu corazón, pero quiere que tú le abras la puerta y le invites. He aquí, dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta de su corazón, yo entraré y moraré en él. ¿Quieres tú que Jesús entre y more en tu corazón? Pídeselo ahora mismo y Él lo hará. ¿Qué quieres pedirle tú, hermano en la fe, que me estás escuchando? ¿Cuál es tu necesidad? Pídele por tu esposo si aún no es creyente, o por tu hija si anda por caminos erróneos. Pídele que te devuelva el gozo de la salvación si es que lo has perdido. Pídele que te dé el celo evangelístico que un día tuviste y ahora no sientes. Pídele que aquel primer amor que un día experimentaste a raíz de tu conversión. Pídele algo que valga la pena, pues Cristo Jesús te hace la misma pregunta que a Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué le pedirás? De ti depende el obtener una bendición grande si sabes aprovechar la ocasión, si sabes pedirle algo valioso y si sabes pedírselo con fe como se lo pidió Bartimeo.